Damas y caballeros, muy buenas noches. El Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú les da la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada La expedición de Jacques Cousteau en el Amazonas en 1984, a cargo de nuestro miembro de número, el señor contraalmirante Héctor Soldi, de quien voy a leer su hoja de vida. El señor contraalmirante Héctor Soldi es oficial de la Marina en situación de retiro. Cursó la Escuela Naval del Perú entre 1969 y 1973. Siguió la Escuela de Calificación de Hidrografía y obtuvo una maestría en Oceanografía Física en la Escuela Naval de Posgrado de la Marina Americana en Monterrey entre 1979 y 1981. Como oficial almirante, ocupó los cargos de director de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina, director de instrucción y director de la Escuela Naval, representante del Perú ante la Junta Interamericana de Defensa, pasando a retiro en el año 2005. Fue presidente del directorio del Instituto del Mar del Perú, IMARPE, entre el periodo del 2006 al 2009. También secretario general de la Comisión Permanente del Pacífico Sur entre el año 2010 y 2014. Y viceministro de Pesca y Acuicultura entre el 2016 y 2018. Actualmente es consultor en temas marítimos y de políticas públicas en temas de pesca. Sin más preámbulo, dejo con ustedes al señor contraalmirante Héctor Soldi, quien nos va a presentar este importante tema ligado a nuestra participación de la Marina en temas oceanográficos, temas científicos. Almirante, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a este ciclo de charlas del Instituto de Estudios Históricos Marítimos. El tema que voy a tratar hoy día tiene que ver con una experiencia personal en la cual tuve la suerte de participar estando en la Marina como teniente primero en el año 1984. Y para presentar esta charla he querido primero hacer un breve resumen sobre el tema de la Amazonía, porque en la última reunión que hubo en el instituto hubo una interesante discusión sobre los problemas de nuestra Amazonía y sobre todo el relativo aislamiento de las poblaciones amazónicas con respecto a la zona donde está concentrada la mayor población del Perú, en la zona costera. Y me he encontrado con la sorpresa de que eso no ha sido así siempre. En la época prehispánica, como vamos a comentarles, hubo una relación muy cercana entre las poblaciones indígenas, las poblaciones andinas y las poblaciones costeras, algo que recién se ha venido a descubrir en los últimos años. Pero bueno, vamos a empezar con esta imagen, que es una imagen interesante porque muestra una perspectiva de lo que es el territorio nacional, la zona costera del desierto, que la vemos en un color blanco, debido a la corriente fría de Humboldt, que hace que esa zona sea una zona muy seca, donde no llueve, a pesar de que estamos en la zona tropical. Vemos que el área de la Amazonía y hasta el Brasil, todo es una selva verde, tal como debería ser nuestra costa. Sin embargo, la corriente de Humboldt y el afloramiento costero hace que estas aguas frías no permitan la precipitación y por tanto no hay lluvias, y eso hace que tengamos esta franja de litoral totalmente desértica frente a la costa. Luego tenemos la cordillera de los Andes, que es esta cadena que, como una barrera, separa a la zona costera de la zona amazónica. Y bueno, nuestras poblaciones han vivido, nuestras culturas prehispánicas, algunas en la zona costera, muchas en la zona andina,
y muchos pueblos originarios en la zona de la selva. Y eso es parte de lo que les voy a comentar, pero antes quiero hablar un poco sobre la geología y la geografía actual de la Amazonía. Después les voy a hablar algo sobre la ocupación de la Amazonía en el tiempo. Y después vamos a entrar al tema de la expedición de Cousteau en la Amazonía, pero creo que son temas que son interesantes de comentar. En primer lugar, algo que mucha gente probablemente no conoce es que el río Amazonas hace 30 o 40 millones de años fluía en dirección hacia el oeste, no hacia el este como lo hace ahora. Y eso se debe a que aún no existía la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes se ha levantado en los últimos 40 millones de años. Y por tanto, hace 40 millones de años, el río Amazonas fluía en esta dirección. Y los restos de esta desembocadura se encuentran en la zona de la boca del Amazonas en el río Guayas. El río Guayas actualmente, si ustedes lo ven en el mapa, tiene una enorme boca que no se condice con el tamaño del río. El río es relativamente pequeño y la boca es enorme. Y esos son los restos de lo que fue la boca del río Amazonas cuando fluía en dirección hacia el Pacífico. Con el tiempo, lo que sucedió fue que la cordillera de los Andes se empezó a levantar entre 20 y 15 millones de años atrás y se formó un mar que se llamaba el Mar de Pebas en el centro de la Amazonía. Y ese Mar de Pebas además abrió una boca hacia el lado norte en lo que hoy día es la boca del río Magdalena en Colombia. Y los restos de este Mar de Pebas hoy en día en nuestra Amazonía tienen un tipo de sedimentación totalmente distinta a la que ocurre en esta parte sur de la Amazonía. De modo que esta parte, tanto el Orinoco como la boca del Magdalena, fueron la boca del Amazonas posteriormente. Y desde hace 7 millones de años hasta el presente se levantó la cordillera de los Andes. Y esta cordillera de los Andes hoy en día es la barrera que separa al río Amazonas de la zona costera del Pacífico. Y por tanto el río ahora sí fluye en la dirección que lo conocemos, hacia el este. No, que esa es la historia geológica muy breve de lo que es la Amazonía. Si nosotros vemos un corte transversal de la Amazonía en la zona costera del Perú, y acá vemos cortes a la altura de Bayóvar, Samanco, Callao y San Juan, vemos que la cordillera es muy baja en la zona norte, de Bayóvar hacia Piura, se eleva en la zona de Samanco, se eleva en mayor magnitud en la zona frente a Lima, y en la zona de San Juan se retira ligeramente, pero tiene también una altura bastante grande porque se mete hacia la zona del este, hacia el lago Titicaca. Nos vamos a concentrar ahora en qué cosa es lo que sucede en la zona de Bayóvar, o frente a Piura, la bahía de Sechura. En esa zona existe una depresión que se llama la depresión de Huancabamba. Y esa depresión de Huancabamba ha sido y sigue siendo un corredor natural por donde circulan muchas poblaciones selváticas que pasan hacia la zona costera porque es una zona relativamente baja. Además, es una zona de una gran variedad y una diversidad de ecosistemas que ha hecho que las poblaciones, tanto de la zona costera, estamos hablando en la época prehispánica, como en la zona andina y en la zona selvática, intercambiaran una gran cantidad de productos. Razón por la cual hubo un movimiento migratorio muy intenso entre estas poblaciones. Y además, aquí existía una importante población indígena de los pueblos originarios, y en la zona costera había una gran cantidad de civilizaciones. Estaban los tayanes, los bicús, los mochicas, los chimús, a lo largo del tiempo. Y entonces,
aquí les voy a comentar algo que quería mencionarles, el hecho de que nosotros tenemos la percepción de que la Amazonía y sus poblaciones han estado aisladas de la costa del Perú, y sin embargo, antes del imperio de los Incas, el imperio de los Incas fue un punto de quiebre. Antes del imperio de los Incas había una relación muy cercana entre los pueblos originarios y las zonas costeras. La cordillera y los valles interandinos no eran una barrera, sino era una ruta de comercio. Y los pueblos del Piedemonte andino articularon una relación con el Ande y con la costa. Fueron unas bisagras culturales entre la Amazonía con la costa del Pacífico. Eso fue bastante registrado en la zona donde estaban los jíbaros, que se comunicaban con todas estas culturas de la zona sur de Ecuador y norte del Perú, y los ayánicas, que se comunicaban con las culturas de la zona del centro del Perú. Este intercambio no solamente cultural, sino comercial, se interrumpió con la llegada del Imperio Incaico y peor aún con la conquista. Los incas trataron de someter a los originarios amazónicos y no pudieron hacerlo, y por tanto les cortaron el acceso para la comunicación que tenían con los pueblos costeros. Y hay muchos indicios de esa relación entre las poblaciones andinas, indígenas, amazónicas y costeras. Por ejemplo, en las tumbas del señor de Zipán, mucha de la iconografía es jíbaro. En Caral, por ejemplo, se han encontrado una gran cantidad de restos de plantas amazónicas, porque aparentemente había un intercambio muy intenso de pescado seco salado, anchoveta, que era llevada a la selva y era intercambiada por productos selváticos, y eso se encuentra en las tumbas de Caral. La iconografía mochica, si ustedes ven esta imagen, que es un poco pequeña, se muestran constantemente personajes de la cultura mochica y personajes jíbaros. De modo que ha habido una comunicación muy fluida entre estas comunidades. De modo que no es como nosotros creemos ahora, que estamos aislados o estuvieron aislados. Antes de los incas, esa gente tuvo una relación bastante cercana con las culturas de la costa. Entonces, para resumir esto, en la época pre-inca hubo un intercambio y ocupación de los territorios tanto de la costa como de la sierra y de la selva. Las poblaciones originarias tuvieron una comunicación fluida con las culturas andinas y con las culturas de la costa del Perú. Se estima que antes de la llegada de los españoles había 6 millones de habitantes en la zona de la Amazonía. De la época incaica en adelante empiezan los conflictos entre las culturas. Ese aislamiento se acentúa mucho durante la conquista, y posteriormente empieza nuevamente un sistema de ocupación, pero diferente, que empieza la ocupación de la Amazonía. Donde estaban los pueblos originarios, empiezan a aparecer poblaciones ribereñas, europeos, portugueses, que venían de Brasil hacia la Amazonía, y más reciente, ya en el siglo XIX y XX, colonos que pasaron de la costa a la Amazonía, judíos, sefarditas y chinos. Y luego la mezcla de todos estos con los nativos, que ahora dan una población totalmente mezclada, ¿no? Un cambio importante fue ya a mediados del siglo XX la construcción de las carreteras, sobre todo la marginal de la selva, que movió una migración muy grande de población costera hacia la Amazonía, incluyendo las actividades legales e ilegales. Como sabemos, muchas de estas carreteras que traen desarrollo también traen actividad ilegal. Y bueno, con esto de acá empezamos el tema de la charla de hoy, que es el tema de la expedición de Cousteau a la Amazonía. Esta actividad fue algo muy inusual para Jacques Cousteau, que era un oceanógrafo que se dedicó gran parte de su vida a explorar el océano
y sin embargo organizó una de sus más ambiciosas y largas expediciones al Amazonas. Fue una expedición que tomó 2 años. A diferencia de muchas de sus expediciones anteriores que les tomaba 3 meses o 4 meses, esta expedición le tomó 2 años. Y vamos a ver por qué, porque fue una operación bastante compleja. Antes que todo, quisiera hacer un breve recuento del personaje, porque Jacques Cousteau es una persona que creo que merece que se le conozca. Nació en 1910 y falleció en 1997. Fue un oficial de la Marina francesa, oceanógrafo, explorador, investigador y divulgador de los océanos y sobre todo de sus recursos vivos. Fue pionero en la conservación marina y fue un embajador global de Naciones Unidas en todos los grandes eventos relacionados con la conservación, y fue coinventor del sistema Aqualung para el buceo autónomo, junto con Émile Gagnan, que fue un ingeniero francés, con quien diseñó e inventó el sistema autónomo para buceo con tanques. Esa fue tal vez la mayor contribución de Jacques Cousteau a la exploración submarina, porque hasta antes del sistema de Aqualung no había una manera de permanecer en el fondo o en el mar, en la superficie, a grandes profundidades. Anteriormente, ustedes seguramente han visto fotografías, se tenía que usar una escafandra, no se podía bajar a determinadas profundidades por la limitación de tener que estar conectado a la superficie. Y cuando se inventa el Aqualung, que es un tanque que tiene un sistema de regulador muy simple, permitió que el hombre se volviera totalmente autónomo para hacer las exploraciones en el fondo del mar. Y de ahí decían que Cousteau fue el hombre que le enseñó a los humanos a respirar como los peces y permitió abrir toda una área de exploración. Y cuando uno lee la historia de Cousteau es interesante porque la razón por la cual él quiso desarrollar un sistema autónomo fue porque él era buzo a bordo de un buque de la Marina francesa, y en una oportunidad, era un buque pequeño, no sé si era un barreminas, se le enredó una de las espías en la hélice. Como él era buzo, le pidieron que él bajara para desenredarla. Y obviamente se dio cuenta que no podía respirar más de 2 o 3 minutos bajo el agua, tenía que estar saliendo constantemente. Y en ese buque estaba justamente el ingeniero que hemos visto en la anterior, que es Émile Gagnan. Y se ponen a discutir sobre cómo podían diseñar algo que les permitiera estar bajo el agua más tiempo. Y Émile Gagnan, que era un ingeniero bastante ingenioso, empezó a darle vueltas al tema y diseñó este sistema, que no se llegó a desarrollar en ese momento, pero cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ellos dos se determinaron a diseñar el sistema que les permitiera bucear bajo el agua, y de ahí salió el Aqualung. Y el Aqualung fue un cambio radical para la vida de Jacques Cousteau, porque no solamente le abrió la puerta para la investigación submarina, sino además, al patentarlo, todos los dineros que salían de la producción de los Aqualung iban para la fundación de Jacques Cousteau. De modo que gran parte del financiamiento de sus expediciones salieron de este invento. Esto es algo más conocido ya cuando Jacques Cousteau sale de la Marina en el año 50 y compra, en realidad le donan el Calypso, que era un barreminas americano que fue construido en Seattle y fue entregado en operación a la Marina Británica en la Segunda Guerra. Cuando termina la guerra, este buque lo dejan en Malta, se queda ahí por varios años en Malta, y Jacques Cousteau, cuando ya decide dedicarse a la exploración marina, se da cuenta que es un buque que lo pueden adecuar para esta operación, y consigue que un
multimillonario inglés le done este buque por el precio simbólico de un franco francés, con la única condición de que no le pida un centavo más para hacer sus exploraciones y que jamás revele quién le había donado el buque. Esto se ha sabido muchos años después. Pero esa fue la historia del Calipso, que vamos a comentarla también más adelante. Cuando ya él se dedica a la exploración, él funda una sociedad que se llama la Sociedad de Cousteau Society, cuyo símbolo es el calipso, que es esta imagen griega del calipso que le pone el nombre al buque de investigación. Y empieza toda esta serie que ustedes probablemente han visto, por lo menos yo las vi de muchacho, que se llamaba El Mundo Submarino, que fueron una serie de muchos años de todas las expediciones de Jacques Cousteau. Dicho sea de paso, viendo esa serie fue que yo juré que iba a ser oceanógrafo y sin saberlo entré a la Marina y después terminé siendo oceanógrafo. De modo que acá hay una conexión directa con lo que fue Jacques Cousteau para mí desde que era muchacho. Bueno, la sociedad Cousteau fue creciendo primero con su familia. Cousteau se casó con Simone Melchor, que era su compañera permanente y su asesora, que además estaba en el buque permanentemente en todas las expediciones. Era la segunda comandante del buque, pues se encargaba de toda la parte logística. Y de sus hijos, que posteriormente, cuando crecieron, fueron sus compañeros de expediciones, Philippe y Jean-Michel Cousteau. Jean-Michel Cousteau se convirtió también en un explorador, educador y cineasta, como su padre, y Philippe lamentablemente falleció muy joven en un accidente de aviación en el año 1979. En realidad, Philippe Cousteau era el que le seguía los pasos a su papá porque él era un naturalista. Jean-Michel era más un relacionista público que tenía más interés en las películas y salir en la foto. En cambio, Philippe, que fue el que lo acompañó en toda la expedición de la Amazonía, falleció lamentablemente en un accidente en el año 79. ¿Cuál es el legado de Jacques Cousteau? Jacques Cousteau abrió el mundo submarino a la exploración, mostró a la humanidad por qué era necesario proteger los océanos, porque hasta ese momento nosotros no teníamos idea de lo que había debajo de la superficie del mar, porque nunca había sido filmado. Él y su fundación no solamente patentaron el Aqualung, sino que con el tiempo patentaron sistemas de cámaras submarinas, de cámaras de filmación submarinas y todo tipo de equipamiento para la exploración y la filmación submarina. Pero él después se convirtió en una figura internacional porque comprometió a muchos líderes y organizaciones internacionales a proteger el mar y sus recursos. Él era invitado a todas las reuniones de Naciones Unidas donde se hablaba sobre la protección de los océanos, y él era el que tenía la voz cantante, y todos escuchaban cuando él hablaba porque tenía no solamente la pasión del interés por el mar, sino que además se movía muy bien en los círculos políticos y en los círculos diplomáticos. Fue el primero en alertar sobre el peligro de lanzar al mar desechos nucleares. En una época, cuando se empezaron a lanzar desechos nucleares al mar, él puso el grito en el cielo y logró que se prohibiera lanzar estos desechos. Y logró crear un sentido de responsabilidad sobre los océanos para las futuras generaciones. Yo tuve una experiencia personal que dice mucho de cómo era Cousteau. En el año 1991, me parece, tuve que asistir a una reunión del Tratado Antártico. Esto fue en Inglaterra. Y en esa reunión se iba a discutir el tema de la creación de un tratado para la explotación de los recursos minerales antárticos. Y había una presión muy fuerte por parte de los países desarrollados para que se aprobara esta convención para explotar minerales en la Antártida, y había una presión muy fuerte de parte de los países en desarrollo, como el Perú, para que no se aprobara esta convención.
pero obviamente los países desarrollados tenían un peso específico mucho mayor. Pero el Tratado Antártico estaba diseñado de tal manera que los países podían bloquear las decisiones porque se tenían que tomar por consenso. Pero lo importante era que los países desarrollados apoyaran también la decisión de no explotar los recursos antárticos. Y hasta la noche anterior de la discusión, todo indicaba de que se iba a aprobar la convención para explotar los recursos minerales. Y esa noche, Jacques Cousteau voló a la expedición, perdón, a la conferencia, y dio una conferencia que hizo que el gobierno francés se retractara y que todos los países desarrollados también apoyaran a Francia, y se firmó la Convención para la protección de los recursos antárticos y no para la explotación. Ese era el peso específico que tenía Jacques Cousteau. Y así como esas, hay muchas anécdotas del rol que él ha jugado en el campo internacional en temas de protección. Y aquí están algunos otros de los legados de Jacques Cousteau. Fue el inventor del Aqualung, realizó 22 expediciones científicas desde la Antártida hasta la Amazonía, filmó 120 documentales, publicó 5 libros sobre los océanos, creó la Fundación Cousteau, la Sociedad Cousteau, que tiene 300.000 miembros hasta hoy día, fundó el Museo Oceanográfico de Mónaco, que está acá a la derecha, y abogó por las causas de protección del planeta a nivel internacional. Y ahora sí, nos vamos a la Amazonía. Para irnos a la Amazonía tenemos que hablar un poco sobre el buque que ha sido el centro y el eje de la operación de Jacques Cousteau toda su vida, el Calypso. El Calypso fue un barreminas de la Segunda Guerra que fue entregado para uso de la Marina Británica, y en el año 46 fue dado de baja y estacionado en Malta. En el año 50 fue comprado por el millonario británico Tennessee Guinness por el precio simbólico de £1 y vendido a Cousteau con las condiciones que ya les mencioné. Fue transformado en un buque oceanográfico para realizar operaciones de buceo y filmaciones, y se le colocó una pequeña cubierta portahelicópteros. Digo pequeña porque era un helicóptero muy pequeño de burbuja para solamente un piloto y un copiloto. El buque es muy pequeño. Calypso fue el protagonista de toda la serie fílmica del mundo submarino, y las características son sorprendentes si ustedes las ven. Nosotros que somos marinos nos damos cuenta. El buque tenía 42 metros de eslora, era pequeñísimo, 7 metros de manga, 3 metros de calado, tenía una velocidad de 10 nudos, una tripulación de 27 personas y una capacidad para 6 científicos. Era un buque pequeñísimo. Tan pequeño era que ellos se cuidaban mucho de nunca filmarlo frente a un buque más grande, porque se le veía pequeñísimo. Si ustedes ahora vuelven a ver esas películas de Cousteau, ven al buque solo, nunca lo ven al costado de un buque más grande. En el año 1996, ya que había sido decomisionado, fue utilizado durante una época después de que lo decomisionaron como buque para turismo en la zona del Mediterráneo. Creo que estuvo 4 o 5 años haciendo turismo en la zona de Italia y del Mediterráneo. Pero en el año 1996 fue chocado por una barcaza estando en Singapur y se hundió. Luego fue rescatado y hoy en día se encuentra en reparaciones en un astillero, pero tiene una disputa legal que entiendo que todavía no la han resuelto. De modo que el buque está, entiendo, todavía en Singapur. Y ahora vamos a la cuenca del Amazonas y por qué a Cousteau le interesaba tanto la cuenca del Amazonas. Aquí algunas características generales que van a mostrar un poco el interés. El río nace en los Andes del Perú, a 5.700 metros de altura, y recorre 7.000 kilómetros al desembocar en el Atlántico. Esta es la zona donde nace el Amazonas. Después les voy a mostrar una imagen más cercana, en el monte Mismi, Arequipa. Y de ahí nacen las primeras pequeñas
chorreras de los glaciares que llevan hacia los ríos que después se convierten en el Amazonas. Y todo esto lleva a la desembocadura del río en el Atlántico. La cuenca hidrográfica es el bosque tropical más grande del mundo, que tiene un área equivalente a todo Estados Unidos o a la India. Tiene una extensión de 6 millones de kilómetros cuadrados que abarca 8 países: Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana y Venezuela. Descarga el 20% del agua dulce que ingresa a los océanos. El agua que sale por el Amazonas es mayor que el agua dulce que sale de todos los ríos del mundo juntos, para tener una idea del volumen que sale por ahí. Es la ecorregión más diversa del planeta y tiene 27.000 kilómetros de aguas navegables. Como todos sabemos, es considerado el pulmón del mundo, por el hecho de que absorbe una gran cantidad de dióxido de carbono y emite una gran cantidad de oxígeno. Ahora, ¿cuáles fueron los objetivos de esta expedición? En primer lugar, tenían interés en saber dónde estaba el origen geográfico del Amazonas, es decir, desde dónde se formaba el Amazonas. Se sabía que no solamente era la unión del Ucayali y el Marañón, sino que eso venía de mucho más atrás. Y para poder identificar este punto, el criterio que se utilizó fue encontrar el lugar más lejano a la boca del Amazonas. Como vamos a ver más adelante, ese lugar se encontraba en los Andes del sur del Perú. La otra pregunta que le interesaba mucho a Cousteau era cuál es el aporte de los tributarios del Amazonas a la calidad del agua que llega al Atlántico. Es decir, analizando el agua que sale por la boca del Amazonas en sus características físicas, químicas y biológicas, ¿de dónde viene? ¿Cuál es la contribución de cada uno de los tributarios, de los cientos y miles de tributarios? ¿Cómo es el agua que se forma y llega a salir por el Amazonas? Porque cada río contribuye condiciones diferentes de minerales, de condiciones físicas y químicas. La otra pregunta es ¿cuál es el volumen de agua y de sedimentos que aporta el Amazonas a los océanos? ¿Y cuál es el impacto en el ecosistema marino? Y aquí venía el interés de Jacques Cousteau. Él pudo saber por la investigación que se había hecho en otros lugares del mundo que el agua dulce del Amazonas tenía una importancia vital en el ecosistema marino. No solamente el ecosistema marino del Atlántico, sino también en el ecosistema marino de todo el mundo, porque el agua y los sedimentos se transportan a lo largo del fondo marino y vamos a ver más adelante cómo las muestras de sedimento del Amazonas han sido detectadas hasta la costa de Canadá. Es decir, ese sedimento se ha ido por el fondo marino arrastrado por las corrientes hasta la altura de Canadá en el Atlántico. Y la otra pregunta era cuáles son las fuentes de contaminación que amenazan al río Amazonas y a la cuenca del Amazonas. Esta tal vez era una de las preocupaciones más importantes de Jacques Cousteau, porque en la segunda mitad del siglo XX se empezó a notar de que habían una gran cantidad de fuentes de contaminación que estaban amenazando el río Amazonas y toda la Amazonía en general. Eso provenía del petróleo, provenía del mercurio, de las minas de oro, provenía del querosene, de los lugares donde se hacían cultivos de cocaína, y todas estas fuentes de contaminación estaban empezando a aparecer en los diferentes ríos que a su vez alimentaban al Amazonas. Como que esa era una de las grandes preocupaciones. Bueno, ¿cómo fue que la Marina participó de la expedición de Jacques Cousteau? En el año 1982, Jacques Cousteau y su hijo Jean-Michel vinieron a visitar al presidente Belaúnde para informarle de esta expedición y para pedir el apoyo del Perú para que le autorizara a hacer el trabajo de investigación en el Amazonas. En esa oportunidad, el presidente
llamó al ministro de Marina para que participara de la reunión y al final le dio el encargo de que designe a un oficial de enlace para que apoye a la expedición y lo acompañe durante la navegación. Y yo tuve la suerte de ser encargado de esa tarea. Fui designado para acompañar al Calipso en el tramo entre la frontera con Colombia e Iquitos. Esta es una de las pocas fotografías, ahora me lamento que no me tomé más fotografías en esa época, una de las pocas fotografías que además sale medio borrosa, en esa época las cámaras no eran tan buenas, con Cousteau. Realmente Cousteau era un personaje muy especial, en esta época tenía como 72, 73 años. Pero cuando uno conversaba con él, le hablaba de las expediciones que iba a hacer en los próximos 20 años, como si la edad no fuera nada para él, de modo que era un visionario y un explorador nato. Ahora, ¿cómo fue la ruta de la Amazonía? La forma como se planificó esta expedición fue en dos rutas. Una, que era la ruta marítima y fluvial por el Amazonas, que estuvo a cargo del Calipso al mando de Jacques Cousteau, ingresando por la boca del Amazonas hasta Iquitos. Y la otra fue una ruta terrestre y fluvial por los tributarios del Amazonas, que estuvo a cargo de su hijo Jean-Michel, que empezó en la zona de las montañas del sur del Perú para tratar de identificar cuál era el lugar exacto donde empezaban a formarse las primeras flujos de agua que después llegaban hasta el Ucayali y se juntaban con el Marañón para formar el Amazonas. Y este punto era el más lejano de la boca del Amazonas, de modo que ese era el criterio para establecer cuál era el... Ahora, ¿qué medios logísticos se utilizaron? Esta era una expedición bastante compleja. Primero, el Calipso tenía su helicóptero, un helicóptero con flotadores para poder aterrizar tanto en tierra como en el agua. Tenía un hidroavión que había sido fletado para apoyar al buque durante todo el recorrido, de modo que a cierto tramo este hidroavión transportaba gente, sacaba gente, llevaba víveres, sacaba materiales, repuestos, en fin. Era el apoyo logístico permanente, de modo que podía en cualquier lugar del Amazonas apoyar al buque y básicamente apoderarse al buque, de modo que era un elemento crítico para la logística. Yo me embarqué en esta avioneta en el aeropuerto de Iquitos y de ahí fui trasladado hasta la frontera con Colombia, donde me embarqué en el Calipso. Luego había una serie de equipos para los que estaban haciendo la ruta desde tierra, que eran botes anfibios. Había un hovercraft que utilizaron para probarlo en el Amazonas, que no dio buen resultado porque el hovercraft necesita un tramo muy largo para agarrar velocidad y el Amazonas, como ustedes saben, tiene una gran cantidad de vueltas, de modo que no resultó siendo un aparato muy útil. Luego tenían vehículos todoterreno, estos vehículos anfibios, por supuesto que botes Zodiac, kayaks y todo tipo de botes de menor calado. Y a bordo del buque estaba Jacques Cousteau como capitán y Simone Cousteau, su esposa, que era la ejecutiva de a bordo, la segunda comandante. Ella estaba a cargo de la calidad del rancho, de la disciplina del buque y obligaba al aseo personal a la tripulación. Ustedes se imaginarán que a los franceses hay que darle duro para que mantengan el aseo. No que ella era muy exigente en esto, pero una persona encantadora. Ahora, ¿cómo se determinó el origen del Amazonas? Surcando por los ríos más alejados, los exploradores llegaron a encontrar que la quebrada más lejana, desde donde se podía identificar que los glaciares producían las primeras chorreras de agua que después entraban al Amazonas, era en la cumbre del monte Mismi. El monte Mismi, que tiene 5.680 metros sobre el nivel del mar, y
lo que ellos pusieron en su informe es que desde los deshielos del monte Mismi fluye el agua por la quebrada y el río Yoquetá a los ríos Monigote, Apurímac, Ene, Tambo y el Ucayali, hasta su unión con el Marañón para formar el Amazonas. De modo que esta fue la ruta que ellos siguieron, obviamente caminando por acá, y cuando ya pudieron hacerlo, bajaron al río y en kayak, y después en embarcaciones mayores fueron bajando por todos estos ríos hasta que llegaron a Iquitos y se juntaron con el calipso que venía del Atlántico. De modo que ese fue un poco el criterio que usaron para el diseño de esta expedición. Ahora, ¿cuáles eran las capacidades del calipso? El calipso tenía no solamente esta avioneta, tenía este helicóptero que era un helicóptero muy versátil, muy pequeño, pero que les permitía, cuando necesitaban, por ejemplo, saber si podían ingresar a un tributario, mandaban un bote Zodiac, pero antes de mandar el bote Zodiac mandaban el helicóptero para hacer un recorrido y ver que no había ningún impedimento. Posteriormente el bote Zodiac salía con los exploradores y empezaban a hacer una serie de trabajos de investigación que les voy a comentar. Otro tema importante que a él lo fascinaba era el tema del volumen de sedimentos que salía por la boca del Amazonas. El Amazonas arroja al mar un promedio de 754 millones de toneladas de sedimentos al año. Y estos sedimentos, por las corrientes marinas, empiezan a salir hacia el norte y las aguas profundas los llevan por todos los océanos, y en el caso del Amazonas se ha encontrado sedimento cuyo origen es el Amazonas en esta parte de Canadá. Como que se pueden imaginar el volumen de sedimento y el tiempo que le toma movilizarse por las corrientes profundas, que son muy lentas. Esto es lo que se llama el círculo de las corrientes profundas a grandes profundidades. Ahora, ¿cuál era uno de los objetivos de la expedición? Era averiguar de dónde provenía el origen de la calidad del agua que salía por la boca del Atlántico. ¿Y eso cómo lo hicieron? Mientras que el buque iba surcando, cada vez que se encontraban con un tributario importante, por ejemplo, en este caso este es el río Negro, que de negro no tiene mucho porque el agua es transparente, pero este es el Amazonas y se pueden dar cuenta que cuando se junta el río Negro con el Amazonas, esa agua es agua de sedimento que viene de la parte alta de las montañas del Perú, y esta viene de una zona de aguas lavadas que no tienen sedimento, pero en el momento que se juntan, se forma la mezcla de las dos. Y entonces, ¿qué cosa es lo que hacía el calipso? Cuando llegaba a la boca de este río, paraba en esta parte, bajaban el Zodiac, mandaban a un grupo a tomar una muestra de agua aquí y una muestra de agua aquí. Y de esa manera podían saber cómo era que el agua del Amazonas con el agua del río Negro se mezclaban y se convertía en el agua del Amazonas. ¿Y cuál era la contribución del río Negro? Química, biológica, física. Y así con todos los tributarios importantes hacia el oeste, digamos, en este caso el Amazonas. De modo que esa fue parte de la contribución de esta expedición. Hacer los análisis físico-químicos y biológicos, porque se tomaban también muestras de peces, de moluscos, de crustáceos, de todo lo que encontraban a lo largo de la ruta. Algo muy interesante fue que Cousteau tuvo la visión de hacer un contacto con un proyecto que estaba haciendo la IBM. La IBM había contratado los servicios de un satélite para tomar muestras satelitales de la Tierra, tanto del agua como del continente, para ver si se podían hacer análisis del tipo de muestra basada en la espectrometría de la luz que emiten
tanto la tierra como el agua. Y entonces se le ocurrió la brillante idea de que firmara un contrato con la IBM para que en el momento en el que se sacaba una muestra de agua en cada uno de estos lugares, el satélite tomara una fotografía y esa información pueda ser contrastada con la información de las características físicas y químicas del agua. ¿Qué cosa es lo que eso permitía? Que en el futuro ellos ya tenían una línea de base de las condiciones del agua tomada por satélite y podían en el tiempo saber si esas condiciones cambiaban. Por ejemplo, si aumentaba la contaminación, que era uno de los temas que a ellos les interesaba mucho. De modo que parte de la contribución fue hacer un atlas de la Amazonía, de las condiciones físicas, químicas y biológicas registradas satelitalmente, que permitían más adelante ver si se estaba degradando las condiciones de la Amazonía sin necesidad de volver a tomar todas esas muestras. Ahora, ¿cuáles eran las fuentes de contaminación más importantes en la Amazonía? Principalmente era la explotación del oro en Brasil. Esta imagen es de un video filmado que yo lo vi a bordo del Calypso y me pareció realmente de una película de Herzog. Son todas estas pequeñas hormigas humanas que subían por estas escaleras de 40 metros de alto sacando muestras de sedimentos para bajarlos, a lavarlos en el río y sacar oro. Pero el oro lo trataban con mercurio. Y entonces ese mercurio finalmente terminaba en los ríos, que finalmente se iba al Amazonas. La otra fuente de contaminación era la producción de cocaína, principalmente en la selva del Perú. Para el procesamiento de la cocaína se utilizaba el queroseno y otros químicos. Y esos químicos también terminaban finalmente en el río. ¿No? Que estas son dos de las fuentes más importantes de contaminación. Aquí no he puesto el del petróleo porque el petróleo vino después, pero también es una fuente importante ahora, sobre todo de contaminación. Otras observaciones importantes que hizo Jacques Cousteau es sobre el efecto de las mareas en el Amazonas y en los ríos en general, pero en los ríos que tienen bocas muy anchas y donde existen mareas muy grandes, sobre todo mareas que ocurren en las épocas de la luna llena y la luna nueva, que son lo que llamamos las pleamares, y las pleamares de Syzygia, sobre todo cuando el Sol y la Luna se alinean. Cuando el Sol y la Luna se alinean, la atracción es máxima. Cuando se ponen en cuarto creciente y menguante, la atracción es mínima. En estos periodos, cuando la marea es muy grande, el agua que ingresa del mar por la marea a la boca de los ríos crea lo que se llaman las ondas de mareas, que en inglés se llaman los tidal bores. Y en el caso del Amazonas, que tiene una boca muy, muy grande, cuando se encuentran el agua del río que viene hacia afuera y el agua que ingresa por la marea creciente, crean un fenómeno que se llama la pororoca. La pororoca es una onda que se llaman los solitones, que son ondas solitarias, que viajan en contra de la dirección del río a gran velocidad y gran altura por kilómetros. Y en la boca del Amazonas esto es un fenómeno muy conocido, que ocurre cada vez que hay una marea muy alta de sisygias y que además es una zona donde van a correr olas los tablistas, porque toman la ola y pueden correr kilómetros sobre la ola, ¿no? Que se ha convertido en un centro de turismo importante. Bueno, para ir terminando, quiero contarles cómo fue que se financió la expedición de Jacques Cousteau. Yo les voy a contar una anécdota, porque cuando yo estuve en la expedición tuve que ir al aeropuerto de Iquitos para embarcarme. Me dijeron que espere ahí que llegue la avioneta que me iba a llevar hasta el buque.
Y en el momento en que llega la avioneta, se baja de la avioneta un señor que parecía Indiana Jones, un gringo como de 2 metros, con un sombrero, con botas que parecía un cowboy sacado de una película. Después me enteré que ese señor era Ted Turner, el magnate de CNN, que fue el que financió la expedición, y después tuvo los derechos de las filmaciones junto con la sociedad Cousteau. De modo que de ahí vino gran parte de la financiación de la expedición. ¿Para cuál fue el legado de la expedición? 57 horas de películas para televisión, 2 volúmenes de informes científicos, guías para profesores, artículos, libros. La expedición de 2 años de la Amazonía fue la más ambiciosa jamás emprendida por la sociedad Cousteau. El Calipso entró al corazón del bosque más grande y más caudaloso, y toda esa información todavía tiene que terminar de ser procesada porque tiene que ser analizada y está en el Museo de Mónaco a disposición de las organizaciones que deseen hacerlo. El Calipso llegó a Iquitos el 24 de diciembre, víspera de la Navidad, y la tripulación del buque, el buque fue acoderado a la base naval. O sea, fue parte del trabajo que yo tuve que hacer de coordinar todos los detalles para que el buque quedara acoderado a la base naval. Se le puso una guardia especial y toda la tripulación se fue a Francia a celebrar la fiesta. Se habían pasado casi 5 meses navegando. Y luego regresaron el 15 de enero para hacer el viaje de retorno hacia la. Y esa fue la historia de la expedición. Muy bien. En realidad nos hemos sentido navegando por los ríos de la Amazonía, Héctor. Qué interesante tu experiencia. Yo quisiera ver si alguien desea hacer alguna pregunta o algo por el estilo, o algún comentario. Presente, almirante. Adelante, Eduardo, nuestro representante de la Amazonía. Sí, Héctor, realmente congratulaciones, felicitaciones y demás por esta experiencia muy personal y que has tenido a bien ilustrarnos con mucho detalle y sobre todo mucho profesionalismo. Con relación al sitio donde nace el Amazonas, tú estás hablando del año 80 y pico, que fueron a hacer esos estudios y determinaron que era el punto del Mismi. Sin embargo, no estoy muy seguro si el 92 o 93 la Sociedad Geográfica de Lima, yo todavía no pertenecía a ella, armó una expedición. Había un geógrafo polaco, un ruso, creo que sí, y había un teniente de hidrografía entonces de repente se lo conoció el teniente Rojas, que Sí, también claro. participó en ella, y determinaron otro punto donde inclusive pusieron una placa con la latitud y longitud de ese, y que distaba mucho, como 10 o no sé cuántos kilómetros del Mismi. Inclusive se armó una controversia porque esta expedición fue financiada por el comercio y la National Geographic no estuvo de acuerdo. En ningún momento se pusieron de acuerdo y cada uno indicaba que lo que habían hecho era lo correcto. Ese es un punto, no sé si se comentó ahí o no, pero tampoco podían comentarlo porque este es posterior, por cierto. Y lo otro es anecdótico. No sé si en el transcurso de la navegación ya Cousteau comentó este detalle del nombre que le pone el pueblo brasileño de Solimoes, y para ellos el Amazonas nace de la confluencia del Río Negro con este Solimoes. Por ahora esos 2 puntos me agradaría tu comentario. Sí, señor, cómo no. Sí, precisamente yo era director de hidrografía cuando se organizó la expedición de la Sociedad Geográfica y yo lo designé al teniente Rojas para que vaya a esa expedición. ¿No? Que tengo un recuerdo muy vivo de esa expedición. Y efectivamente han habido, en este caso 2 y creo que hasta 3
no sé si expediciones, pero gente que ha comentado sobre el origen preciso del punto de inicio del Amazonas. Uno se puede imaginar que de los glaciares salen chorreras por todos lados y llegan muchas pequeñas acequias que a su vez llegan al río y así sucesivamente. De modo que me imagino que debe ser fácil imaginar que no hay un criterio común. El criterio que utilizaron en el caso de Cousteau fue el punto más lejano de la boca del Amazonas, porque ellos querían saber cuál era la longitud del Amazonas. Y con esa distancia, inclusive, lograron cambiar el criterio de que el río Nilo era el más largo del mundo. Con ese criterio, el Amazonas resultaba siendo más largo. Entonces, ese fue un poco el objetivo de la expedición del... Y en el caso del Solimoes, no hubo un comentario muy puntual con Jacques Cousteau sobre ese tema. Habían biólogos brasileros, pero algo curioso es que los prácticos que embarcaron en el Calipso, que navegaban con papiros, eran todos peruanos. Eran prácticos peruanos en toda la navegación. Parece que hay gente que tiene mucha experiencia y conocen toda la ruta desde Iquitos hasta La Boca. Almirante Pietich, Sí. una, Adelante. Jorge, sí. No, yo lo felicito al almirante Solli por su excelente posición y creo que dentro de su currícula no le mencioné algo importante que la ha hecho para la Marina de Guerra del Perú y para los peruanos, como ha sido su primera la participación en la Antártida. Yo creo cuando en la primera presencia, creo recuerdo bien que ha estado por ahí, y todo lo que él ha trabajado también para esa presencia, sería bueno mencionarlo dentro de su currícula, una cosa importante que ha hecho. Gracias, almirante, era todo. Muy bien. Gracias, señor. Como estábamos en la Amazonía, no quería congelarlos. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, almirante, otra cosita. Yo por mañana tengo una botellita de agua que hasta ahora me queda un poco del agua del origen del Amazonas. Me lo regalaron a través de la tercera zona naval. Y en uno de los congresos internacionales que tuvimos, le hice llegar al comandante en jefe de la Armada del Brasil, del origen del Amazonas. Bueno, y me mandó una tarjeta de agradecimiento y yo creo que son las cosas que más debemos sacar, sobre todo ahora en la juventud, a los chicos, enseñarle todo lo que se ha hecho por tratar de conocer al Perú. Es una cosa muy importante. Ese sería, señor, mi comentario y decirle al almirante Soldi, gracias por todo lo que ha hecho por el Perú, así en diferentes aspectos, ¿no? Un abrazo, almirante. Gracias, Gracias. hermano. Bueno, y yo tuve una experiencia muy grata en el Amazonas. Estuve prácticamente año y medio navegando por todos los ríos de la Amazonía, porque justo en esa época existía lo que se llamaba el Plan de Acción Cívica y estaba a cargo de los 5 buques que tenía la Marina en ese momento operativos. Pero en 2 meses, en los 2 primeros meses, uno de esos buques fue dado de baja, que fue el de América, que pasó a ser un museo. 2 entraron en remotorización y el cuarto se dobló un eje en su primer viaje. Entonces, todos los viajes que estaban programados para ser hechos por los 5 buques, los tuve que hacer yo con mi buque, que era el único buque operativo. Y tuve la suerte de conocer prácticamente todos los ríos de la Amazonía, con lo que significaba eso, ¿no? Por supuesto que en ese momento no me gustaba nada, porque era teniente primero en mi último año, y estaba recién casado, y tenía que estar 24 días al mes navegando. Y eso me pasó durante año y medio más o menos. Pero sí tuve una excelente oportunidad de conocer todos los ríos y sobre todo conocer a la gente que vive. Seguramente Héctor habrá tenido oportunidad de conocer a los nativos. Ellos tienen otra forma de vida. Me refiero al nativo que vive lejos de los pueblos, de las ciudades grandes, ¿no? A lo mejor nosotros decimos hay que llevarles cultura, hay que llevarles desarrollo, y en lugar de llevarles algo bueno, a lo mejor les estamos llevando algo malo. Eh, entonces,
Es muy delicado todo esto, pero lo que sí es importante es que tenemos que conservar nuestra Amazonía. Tenemos que conservar la parte física, así como la parte humana. Y creo que la Marina ha hecho un gran trabajo y sigue haciendo, porque prácticamente la Marina fundó la Amazonía, ¿no? Fundó Iquitos. La exposición que nos ha dado Héctor ahora ha sido, a mi entender, esclarecedora de muchos puntos, de muchas cosas. Yo también Almirante, cuando era chico siempre veía los programas de televisión de Jacques Cousteau y en realidad esperaba ansioso la siguiente fecha para ver el programa siguiente. Creo que a todos nos, nos ha alertado, nos ha dado nos ha prendido una lucecita de amor a la aventura y amor a la investigación. ¿Alguien quería hablarte, Eduardo? sí, señor. Espero no caer pesado. Y después Ricardo. ¿Ya? Primero Ya, Eduardo, ok. después Ricardo. Más bien con relación a lo que comenta Héctor, de que los incas no llegaron a irse a la Amazonía, pero sin embargo él habla de que hubo una especie de comercio permanente. Eso, claro, también cuando uno va a viajar, cuando va a visitar Caral, le explican a uno que hay una serie de registros de la vinculación, digamos, comercial que tenían esas áreas ya con la Amazonía peruana, porque hay una serie de plumas de aves tropicales. Y por otro lado, cuando uno lee a Fray Gaspar de Carvajal, que es el cura que hizo de cronista del viaje de Orellana para descubrir el Amazonas, ustedes saben que Orellana era un tipo que tenía mucha facilidad para los idiomas y el quechua lo aprendió en un santiamén. Y cuando él es incorporado a la expedición en Quito, y él se encarga desde la boca del río Coca, cuando ya no tenían esperanzas, arman una balsa y él se va al mando de esta balsa con 40 españoles más. Y el primer poblado que llegan ellos, que está aproximadamente en las cabeceras del río Napo, porque el Coca va a desembocar en el Napo, se extrañó tremendamente que él lo entendía bastante a y hasta los indígenas de esta primera población que habían encontrado. Había muchísimas palabras en quechua. Entonces, eso de alguna manera refuerza lo que indica Héctor, que sí ha habido una... Ahora, probablemente los incas no le daban quizás demasiada importancia porque era agreste, pues ellos tenían mucho mejores lugares por acá. Yo recomendaría complementar eso con una lectura esto de Fray Gaspar de Carvajal. Y lo otro es, hay un libro que quizás algunos no lo han leído, que se llama La Jangada, en portugués La Balsa, que es de Julio Verne. Dirán, Julio Verne, sí, Julio Verne adaptó una novela a la Amazonía y él más o menos, él lo hace por los 1870 más o menos, donde él da también una serie de, de registros hidrográficos del Amazonas, se llama La Jangada. Él nunca estuvo en la Amazonía, pero sí está confirmado que Julio Verne, para escribir muchas de estas cosas, buscaba gente que había estado por ahí. Y en base a eso él armaba su novela, pero por supuesto con mucho rigor científico, ¿no? Simplemente era comentario mío. Bien. Bien. Ricardo, por favor, prende tu micrófono. Buenas noches. Muchas gracias, Héctor, por la interesante conferencia. Aprovecho para saludar a algunos amigos almirantes con los que he podido trabajar a lo largo de mi carrera y que guardo gratísimo recuerdo de ustedes. Héctor, quería hacer dos preguntas diferentes. La primera era, ¿qué tipo un poco alineado a lo que mencionó el almirante Miletich, ¿no? ¿Qué tipo de aniversidad tuvo la expedición con respecto a los indígenas, tanto del lado de Brasil como del lado de Perú? Porque en la experiencia que yo he tenido navegando en los ríos de la selva y después de la experiencia que tuve cuando trabajé en la zona de emergencia y que
estuve como más o menos de enlace con el Instituto Lingüístico Peruano. No sé si ustedes recuerdan que en la zona de Yarinacocha habían unos americanos que tenían inclusive una pista de aterrizaje, tenían aviones y se dedicaban a estudiar Pero se llamaba Instituto Lingüístico de Verano. Exacto, gracias. Yo conversé mucho con los directores de ese momento y me explicaban la dificultad que tenían ellos para relacionarse con las comunidades indígenas. Primero sobrevolaban, luego les arrojaban un poco de alimentos, iban haciendo un acercamiento amigable porque había comunidades muy hostiles y les costaba mucho trabajo acercarse a ellas. Bueno, la parte lingüística es otro tema, ¿no? Pero ese encuentro de civilizaciones, como es la civilización desarrollada que traía Jacques Cousteau y digamos, las culturas muy cerradas de las comunidades indígenas a lo largo de la selva, deben haber tenido algunos problemas. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es los almirantes que trabajan en el Instituto Histórico Peruano, de repente la conocen con mayor profundidad, es terminada la guerra de secesión peruano-norteamericana, los almirantes o los oficiales de marina, más que almirantes, que trabajaron para los sureños, para los confederados, quedaron desempleados, quedaron diseminados por diferentes partes del mundo. Y en el gobierno del presidente Prado, allá por los años 1867-68, contrató los servicios de un comandante que después fue ascendido a almirante, que se apellidaba Tucker. El almirante Tucker fue inclusive nombrado el comandante en jefe de la flota aliada peruano-chilena en contra de la expedición española que había venido a bombardear en el 866 Aptao y el Callao, y había bombardeado el Paraíso. Y hubo una reacción de los oficiales peruanos que no tomaron a bien tener pues un jefe norteamericano. Entre ellos estaban Montero, Ferreiros, Grau y García, que fueron expulsados de la Marina y después fueron vueltos a reincorporar en años más adelante. Este almirante Tucker era una papa caliente para el gobierno y Prado no sabía qué hacer con él porque él tenía un convenio con Tucker y finalmente lo mandó a la Amazonía. Y fue, digamos, el primer marino enviado por la Marina peruana a hacer una expedición en la Amazonía. No conozco los resultados de esa expedición. No sé si ustedes, Héctor, o quizá el almirante Miletich puedan ayudarnos un poco. Primero, Héctor. Sí, a ver, para ir en orden, quería primero contestarle al almirante Reatey. Perdón, almirante Reatey, ¿me repite su comentario? Porque creo que tenía ahí una pregunta. No, eran comentarios que reafirmaba lo que tú decías de que se indicaba que no habían tenido contacto, digamos, las etnias amazónicas con las culturas pre-incaicas y aún incaicas, pero sí, porque comentaba que en la expedición que hace Orellana, va Fray Gaspar de Carvajal, él es el que comenta que que Orellana se sorprende de que él había entendido bastante al jefe de esta tribu, la primera que encuentran, y tenía gran parte de su vocabulario con palabras quechuas. Sí. Yo te decía que eso reafirmaba lo que tú decías respecto a la presencia de la influencia tanto pre-incas como incas. Ese era uno, y el otro era el comentario de este libro que corresponde a Julio Verne. Esos eran los dos comentarios, Héctor. Gracias. Sí, sobre el tema del
de las poblaciones indígenas o los pueblos originarios, como se les dice ahora, hay un tema que yo creo que vale la pena profundizar un poco porque es sumamente interesante. Y uno de los expertos en ese tema es un ex marino, hoy día sacerdote jesuita, Pacho Roca. Sí. Pacho Roca, el hijo del almirante Fernando Roca, que se salió de la Marina de teniente y se metió de jesuita. Hoy en día es un antropólogo muy reconocido, no solamente antropólogo, sino que biólogo, tiene muchas especialidades, pero ha trabajado como 10 años en la zona de Nieva, y tiene un conocimiento impresionante sobre las poblaciones originarias y su relación con las poblaciones costeras y las poblaciones. Yo sugeriría, almirante Miletich, invitarlo un día para que nos dé una conferencia, y el que lo conoce muy bien es Rubén, porque Rubén lo invitó una vez para dar una conferencia en el grupo de la Católica. Y esa charla fue realmente fascinante. Yo de ahí saqué mucho de la información que les he dado hoy día. Creo que valdría la pena que él nos dé una conferencia sobre ese tema. Héctor, si me permites, Fernando Roca es miembro de la Sociedad Geográfica de Lima y precisamente conversé muchas veces sobre este tema y él me decía que efectivamente lo que se afirmaba o lo que decía Fray Gaspar de Carvajal era correcto, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que sería un gran acierto invitarlo para una conferencia. Nada más, gracias. Tomamos nota y vamos a invitarlo lo más pronto posible. Y ahora, comentándole el tema que acaba de mencionar Ricardo sobre el almirante Tucker. Bueno, almirante en realidad él fue comandante, fue capitán de navío, ¿no? Después de que termina la guerra de secesión, él era capitán de navío y efectivamente fue contratado por el gobierno de Prado para que asumiera el comando, en vista de que había una diferencia entre los chilenos y peruanos de quién debía comandar esa expedición conjunta. Decidieron, con el presidente de Chile, buscar un oficial americano. Extranjero. Sí, y le encargaron a un encargado de negocios de Perú en Washington para que entrevistara, y lo entrevistaron a varios, y escogieron a este almirante Tucker, que aparentemente es una persona muy reconocida. Y él vino, no solamente él, sino vino como con 4 o 5 oficiales que eran gente de confianza de él, que eran artilleros, que eran maniobristas, que eran, en fin, gente que era de su confianza para poder formar un equipo que permitiera, digamos, homogeneizar un poco las maniobras de las 2 escuadras, que cada una tenía su forma de trabajar. Efectivamente, se le contrató por varios años para que comandara la escuadra, pero al poco tiempo la escuadra española desapareció. Por una parte se hundió en el sur de Tierra del Fuego, la otra parte se fue a Filipinas y nunca llegó a considerar, mejor dicho, no se llegó a consolidar esa amenaza. Entonces la escuadra peruana y chilena regresó cada una a su lugar y el almirante Tucker se quedó sin trabajo. Como había un contrato, el presidente Prado le encarga formar una comisión hidrográfica para ir a levantar los ríos de la Amazonía. Y él se va y se pasa una buena cantidad de años levantando los mapas de la Amazonía, un trabajo realmente impresionante. Y ahí ocurrió una cosa trágica, porque cuando se terminan de levantar los ríos de la Amazonía, él los tenía en unas cartas que eran unos papeles que tenían que ser transformados en unas láminas de cobre para poderlas imprimir para sacar las cartas de navegación. Y resulta que acá en el Perú no había el formato del tamaño de una carta para poder imprimirlas en el Perú. Y entonces él le pide permiso al gobierno para llevarse esas cartas a Nueva York, donde había imprentas que tenían esos formatos. Y se las lleva a Nueva York y consigue quien las imprima. Pero justo esto fue en el año 78-79, cuando empieza la crisis de la guerra con Chile. Y él le manda varias cartas al presidente para informarle que ya había conseguido y que le manden el dinero para poder hacer la impresión, y nunca recibe respuesta. Y bueno, empieza la guerra con Chile y más aún no le pagaron su sueldo durante 6 meses a Tucker. Y entonces no sabía qué hacer con estas cartas. Finalmente, era un tipo muy, muy correcto, se va al consulado de Perú en Nueva York y le entrega las cartas al cónsul del Perú en Nueva York para que simplemente devolvérselas al gobierno. Y después de eso, esas cartas han desaparecido y nadie sabe dónde están. O sea, todo ese trabajo
que hizo Tucker durante muchos años en la Amazonía se perdieron. Y nadie sabe dónde están. Y a lo mejor están en algún lugar, pero no se sabe. Todo eso está recogido en un libro que se llama Tucker, the Admiral of the Amazon. Y una persona que ha traducido ese libro y que lo conoce muy bien es el comandante Ortiz. Acá lo tengo por si acaso. Yo sugeriría que el comandante Ortiz nos dé una conferencia sobre la historia del almirante Tucker, porque es fascinante. Ahora, les voy a contar una anécdota personal. Yo me enteré de este libro y lo leí. Y cuando lo leí, yo estaba en Washington, en la Junta Interamericana de Defensa. Y me enteré por el libro que toda la correspondencia que él había tenido con el gobierno del Perú, las cartas que él había mandado y había recibido, cuando él fallece, sus hijos la donan a la Old Dominion University de Virginia. Y esa universidad quedaba muy cerca de donde estábamos nosotros en Washington. Y yo un día me tomé la molestia de ir a la universidad, ir al archivo y pedir los documentos y leer las cartas de puño y letra escritas por él, tanto las que él había mandado como las que habían contestado. Y efectivamente era triste ver que este hombre hacía todo lo posible por cumplir con su trabajo, pero que no le contestaban, que no le pagaban, que no le respondían. Y finalmente parece que se hartó y entonces entregó las cartas al consulado. Y lamentablemente esas cartas se han perdido. Y esa parte de la historia también está en la última parte del libro. Esa es la triste historia del almirante Tucker. Pero sí, yo sugeriría de repente pedirle a Jorge Ortiz que nos haga una conferencia sobre ese tema porque es muy interesante. Ahí está. John Randolph Tucker, el almirante de la Amazonía. Muy interesante. Sería bueno que la biblioteca del instituto tenga una copia de ese libro. Y yo creo que sí lo tenemos, ¿ah? Pero merece una charla. Sí, de todas maneras. Ya tenemos 2 charlas propuestas. Héctor, el libro fue editado por el instituto, ¿ah? En el año 2010. Ah, qué bien. Sí. Bueno. Hay una Yo lo leí en edición, inglés cuando estaba en Estados Unidos, por eso que no sabía que estaba traducido. hay una edición de David P. Worlich. Él es el autor. Sí, Creo que la traducción me parece que la hizo Jorge Ortiz. exactamente. Sí. Eso y el instituto debería hacer una campaña para hacer una búsqueda de esas cartas, a ver dónde están. A lo mejor están metidas ahí en una biblioteca. Cada En un cierto cajón, tiempo sí. aparece un libro carta que nadie sabe dónde están. Bueno, Habría que hacer una recompensa ahí. Héctor, la Universidad de Old Dominion queda en Norfolk. Sí, correcto. Y bueno, hasta donde yo tengo entendido, la Marina enviaba oficiales de enlace a Sinclair Fleet, que está en Norfolk. No sé si lo siga haciendo, pero si fuese así, podríamos encargar a través de la Marina, que tiene mucho contacto con Old Dominion, porque está prácticamente vecina a la base naval, hacer esa búsqueda. Sí, bueno, los documentos están, porque la biblioteca tiene una sección que se llama The Tucker Documents, o sea, todos esos documentos están juntos, están disponibles para que los pueda revisar cualquier persona. Y entiendo que la persona que escribió el libro ha consultado esa parte de la biblioteca para escribir el libro. Lo que sí es cierto es que las cartas, que eran lo más importante, es lo que se ha perdido, ¿no? Bueno, me parece que Cinti también tiene una pregunta. No sé si ella o su acompañante, nuestro amigo argentino peruano. Adelante. Sí, muchas gracias por la invitación y también gracias, Héctor, por esta exposición súper vívida. Me he quedado impresionada con varios datos. Primero, el de esta historia de a dónde iba el Amazonas hace 40 millones de años y luego con la cantidad de sedimentos que aporta y hasta dónde llega a Canadá. Esos son 2 de los datos que más me han impresionado. Tenía 3 preguntas. Una es,
si la exhibición, si este grupo humano dejó algo específico para el Perú, o si crearon de repente, no sé, una especie de monumento o algo un recordatorio, si le entregaron a la ciudad de Iquitos, o qué pasó específicamente con respecto a esta expedición y Perú. Lo siguiente es, ¿qué hizo nuestro Estado con respecto a la información que se levantó en la expedición? Por ejemplo, crearon alguna norma, hicieron alguna planificación, ese tipo de información. Y la tercera pregunta es, ahora a 40 años claro, de esta expedición que se cumplen ahora, con esta línea de base asombrosa que nos mostraste, ¿Perú tiene algún plan? ¿Francia tiene algún plan? Ya, gracias por la pregunta. Me has hecho acordar que no le contesté una pregunta a Ricardo, que era el tema de las poblaciones originarias y el contacto que tuvo Cousteau. Cousteau fue muy cuidadoso de no tomar contacto con las poblaciones indígenas. El objetivo de la expedición de ellos era básicamente de exploración geográfica y oceanográfica, en ese caso fluvial, para tratar de describir de la mejor manera posible el origen de las condiciones del Amazonas, pero no tuvieron contacto y creo que lo hicieron a propósito porque tampoco querían tener problemas de ningún tipo con los estados de Perú, Brasil, que les habían dado la autorización para ingresar. El único momento en el que tuvieron un contacto fue cuando pidieron autorización para ingresar a los campos donde se estaba explotando el oro, porque realmente era una operación bastante importante y de ahí salía parte de la contaminación, de modo que había esa preocupación. Y sé que tuvieron algunas dificultades, no tanto con los indígenas, sino con los que operaban estas minas, que eran algunas de ellas informales, por no llamarlas ilegales, y por tanto ellos tenían la curiosidad y el temor de qué cosa iban a hacer con esa información que estaban filmando, fotografiando, etcétera. Y tuvieron alguna resistencia, pero parece que lograron un acuerdo y filmaron únicamente la parte que ellos les interesaba filmar, que era la operación en sí. Y en el caso de las operaciones donde había tráfico de drogas, ahí tuvieron mucho más cuidado y entiendo de que no llegaron a tomar contacto, sino simplemente filmaron algunos lugares que habían sido destruidos por la policía, donde estaban los tanques de querosene y las cosas que habían sido encontradas de donde salía esa contaminación, ¿no? De modo que no hubieron contactos directos con las poblaciones indígenas. Eso era para contestarle a Ricardo. Con respecto a la pregunta de Francia, no, en realidad que yo sepa no tuvieron mayor contacto con la población en Iquitos porque ellos llegaron el 24 de diciembre y ese mismo día tomaron un avión y se fueron a Francia porque eran las vacaciones de Navidad. Y después el 15 de enero regresaron y se embarcaron en el Calipso y salieron, de modo que yo sepa no hubo ninguna actividad oficial más allá de esa. Yo sé que después hubo una visita de cortesía no sé si fue uno de los hijos de Cousteau a Belaúnde, creo que esa fotografía que yo mostré es la visita del hijo de Jacques Cousteau a Belaúnde, en el cual le cuenta un poco la preocupación que había por parte de ellos sobre las operaciones en las que estaban haciendo cocaína, el tráfico de cocaína y la contaminación que producían los ríos. Inclusive hay una grabación de la conversación con Belaúnde en la que él le cuenta las operaciones que se estaban haciendo, en fin, pero no a nivel del Estado. Lo que pasa es que las operaciones de Jacques Cousteau, Cintia, no eran operaciones de un Estado, era una organización no gubernamental. Entonces ellos producían estas filmaciones para crear conciencia, para llamar la atención sobre las condiciones del mar y de los ríos y la Amazonía, pero no había un seguimiento a nivel del Estado de lo que salía de
de esas expediciones. Y que yo sepa, la información que ellos tienen, la han puesto a disposición de todos los que quieran utilizarla y la tienen en el museo Yo visité el Museo Oceanográfico de Mónaco en una oportunidad y vi que tienen las fotografías, tienen algunas cartas, tienen algunas cosas de la expedición a la Amazonía, inclusive muchas de las películas salió una serie de como 6 o 7 documentales sobre toda esta expedición que están en YouTube, inclusive creo que se pueden ver. Y con respecto a la línea de base, eso sí es una información interesante. La verdad que no estoy seguro qué cosa es lo que se ha hecho con esa información. No sé a quién pertenece porque fue IBM la que financió esa parte no de la expedición, pero sí de la toma de los datos. Y no sé si esa información está en algún lugar y está disponible, pero la idea que él tenía era que esa información sirva como una línea de base para que pueda ser utilizada por los estados y por cualquier institución y por las universidades pero no te puedo dar mucha información sobre eso porque la verdad que no conozco mucho los detalles. Muy bien. ¿Nadie más desea intervenir? Bueno, Almirante, yo sí tengo una sí, pequeña... sí, Jorge, adelante. Señorita Cintia Cuadros, no vaya a pensar que Tucker fue todo lo que hizo a la Amazonía, ¿no? La Marina actualmente tiene, creo, la Dirección de Hidrografía y Navegación, tiene una oficina en Iquitos, no sé si usted la conoce, si tiene conocimiento. Y así como a esa época, yo me he enterado, por ejemplo, que el almirante Melitón Carvajal, que estuvo a bordo del Huáscar, parte de su historia es que él remonta por primera vez el Pongo de Manseriche con un buque de vapor y lo hace antes de la guerra con Chile y es cuando él viene a la costa y se embarca con Grau. O sea, la presencia de la Marina ha sido importante en la Amazonía y así como Tucker descubrió una parte, hay muchas cosas que han sido hechas por otros oficiales de Marina para que quede ese concepto, porque parece que es un solo pedazo. Nada más quería aclarar eso, por si acaso, para usted, con mucho cariño. Si lo sabe, encantado de la vida. Bueno, haber contribuido en algo de poderle aclarar algunas cosas, ¿no? Pero la Marina tiene presencia permanente en la Amazonía. Inclusive estuve en la época que colocaron el primer faro en Iquitos. Todo un acontecimiento. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que esta ha sido una hora y media muy bien aprovechada. Hemos aprendido muchísimo. En primer lugar, como presidente del instituto, el instituto, ustedes saben, tiene 3 áreas, 3 divisiones. Una de ellas es el área histórica. La exposición de Héctor ha tocado bastante de parte histórica. Tiene una parte de ciencia y tecnología. Bueno, por supuesto, hemos hablado bastante, y se ha hablado bastante sobre ciencia y tecnología. Y también tiene su parte estratégica, que sería la tercera área que cubre el instituto, porque todo lo que sucede en la Amazonía tiene un efecto estratégico para el Perú, más aún ahora cuando hay el problema de las drogas y etcétera, etcétera, ¿no? Para no seguir nombrando más cosas. Creo que se ha cumplido con creces el objetivo de esta exposición. Estoy, en primer lugar, muy orgulloso de que sea un miembro del instituto y un miembro del consejo directivo, de mi consejo directivo, el que haya dado la exposición. Hemos podido apreciar el gran conocimiento que tiene sobre sobre ese tema y sobre muchos más. Y quiero agradecerle a Héctor y agradecerle a todos ustedes por su tiempo y por los aportes que han dado a la exposición. Vamos a tomar en cuenta la sugerencia que nos han dado para seguir con estas charlas que creo que a todos nos enriquecen y sirven para seguir adelante. Y como siempre les digo a todos, cada uno desde su rincón, desde su pequeño rincón, contribuye con el engrandecimiento de la patria. Y una de las formas de hacer patria, de hacer Perú, es esta. Hay muchas otras, pero esta es una muy importante. Transmitir conocimientos. Nosotros los que ya somos mayorcitos tenemos que transmitir los conocimientos que hemos adquirido durante toda nuestra vida para que la gente joven adquiera y no tenga que pasar por las mismas
por los mismos problemas que hemos pasado nosotros y comiencen de un nivel más alto. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias, Héctor, y muchísimas gracias a todos. Será hasta la próxima, entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Vamos, señor, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Muchas gracias, almirantes. Muchas gracias por las Gracias. explicaciones, almirante Sualdi. Muchas gracias, buenas noches a Gracias, todos. Cintia. Gracias, Jorge. Gracias, Andrés. Ricardo. Hasta luego. Un placer haberlos visto. Hernando. Ricardo, un ¿Cómo abrazo estás? también, cuídate. Y Gracias. gracias a Juan Carlos, que ha sido el coordinador de todo esto. Alfonso gracias, Agüero Juan también ahí Carlos, veo que ha también. entrado, aunque no lo veo. Juan Muy bien. Carlos, Aprende de cada uno de ustedes. muy bien. Todos los Hasta días luego. aprendemos algo nuevo. Siempre, Muy almirante. interesante, muy interesante, gracias. Ok, Gracias. buenas noches, cuídate. Fernando Carpio, ¿cómo Almirante, ¿qué estás? tal, comandante? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un abrazo. Un gusto. Estamos conversando, Hernando. Gracias por ingresar. Cuando gusten. Gracias por la invitación.